Y gira la rueda, por Philip K. Dick. Sectas, murmuró el bardo Chai en tono pensativo. Examinó el informe grabado que rechinaba en el receptor. El aparato estaba oxidado y necesitaba un engrase. Emitía un molesto plañido y desprendía volutas de humo. Chai lo apagó cuando su agrietada superficie amenazó con ponerse al rojo vivo. Luego terminó de estudiar la cinta y la tiró junto con un montón de otros desperdicios por la boca de un eliminador de basuras. ¿Qué dices de las sectas?, preguntó con voz apenas audible el bardo Sung Wu. Volvió a la realidad con un esfuerzo y dibujó una sonrisa de interés en su regordeta cara olivácea. ¿Qué decías? Cualquier sociedad estable sufre la amenaza de las sectas. La nuestra no es una excepción. Chai juntó sus largos dedos. Ciertos estratos inferiores se sienten claramente insatisfechos. Sus corazones rebosan de envidia hacia lo que la rueda ha colocado por encima de ellos. Forman en secreto bandas rebeldes, fanáticas. Se reúnen en la oscuridad de la noche. De forma insidiosa manifiestan su hostilidad a las normas aceptadas. Se complacen en hacer escarnio de los usos y costumbres básicos. Uf, contestó Sun Wu, y se apresuró a explicar su gruñido. Parece increíble que haya gente capaz de practicar unos ritos tan desagradables y fanáticos. Se levantó con movimientos nerviosos. Debo irme, con tu permiso. Espera. ¿Conoces la zona de Detroit? Sun Wu asintió inquieto. Muy poco. Chai, con su vigor característico, tomó una decisión. Voy a enviarte allí. Investiga y redacta un informe. Si ese grupo es peligroso, el brazo sagrado ha de saberlo. Está compuesto por los peores elementos, la clase tecno. Compuso una expresión irónica. Tipos grandotes, peludos, caucasianos. A tu regreso serás recompensado con 6 meses en España. Podrás explorar las ruinas de las ciudades abandonadas. Caucasianos, exclamó Sun Wu, y su cara se tiñó de verde. No gozo de buena salud. Si puede ir alguien en mi lugar. ¿Acaso compartes la teoría de pluma rota? Sai enarcó una ceja. Un filólogo asombroso, pluma rota. Me dio algunas clases. Como sabes, afirmaba que la raza caucasiana descendía del hombre de Neandertal. Su enorme tamaño, el abundante vello, su aspecto brutal, revelan una incapacidad innata de comprender lo que trasciende su perspectiva animal. El proselitismo es una pérdida de tiempo. Contempló a su interlocutor con mirada grave. No te enviaría si no tuviera una fe extraordinaria en tu devoción. Sun Wu manoseó sus cuentas con expresión abatida. Elrond sea loado, murmuró. Eres demasiado generoso. Sun Wu entró en un ascensor y fue transportado con gran aparato de crujidos, zumbidos y paradas falsas al nivel superior del edificio de la Cámara Central. Recorrió a buen paso un corredor iluminado tan solo por algunas luces amarillas. Un momento después llegó ante las puertas de análisis y mostró su identificación al guardia robot. ¿Está el bardo Fei Pang?, preguntó. Ciertamente, contestó el robot, y se hizo a un lado. Sun Wu entró en las oficinas. Rodeó las filas de máquinas oxidadas y averiadas y entró en el ala que todavía funcionaba. Localizó a su cuñado en uno de los escritorios, inclinado sobre unos gráficos, copiando algo a mano con gran meticulosidad. Que la lucidez sea contigo, murmuró. Fei Pang levantó la vista irritado. Te dije que no volvieras. Si el brazo descubre que te permito utilizar el analizador para un asunto particular, me llevarán al potro. Tranquilo, murmuró Sun Wu, y apoyó una mano sobre el hombro de su pariente. Esta es la última vez. Me voy lejos. Un vistazo más, el último. Una expresión suplicante, patética, apareció en su oliváceo rostro. Mi giro no tardará en llegar. Esta será nuestra última conversación. La expresión patética de Sun Wu dio paso a una de astucia. No querrás llevar esa carga sobre tu alma. No habrá reparación posible a estas alturas. Muy bien, bufó Fei Pang, pero procede con celeridad, por el amor de Elrond. Sun Wu se dirigió al analizador madre y se sentó en la desvencijada cesta. Conectó los controles, fijó su frente al visor, introdujo su tarjeta de identidad y puso en movimiento la manecilla espaciotemporal. Poco a poco, como a regañadientes, el antiguo mecanismo tosió, cobró vida y comenzó a rastrear su tarjeta personal en la senda del futuro.
Las manos de Sun Wu temblaban, así como todo su cuerpo. El sudor le caía desde la nuca mientras veía corretear a su propia imagen en miniatura. Pobre Sun Wu, pensó afligido. La imagen de un ser diminuto dedicado a sus tareas. Le separaban de ella tan solo 8 meses. Realizaba sus tareas asediado y acosado, y más adelante caía y moría. Sun Wu apartó los ojos del visor y aguardó a que su pulso se calmara. Podía soportar esa parte, incluso contemplar el momento de la muerte. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante venía a continuación. Rezó una oración en silencio. ¿Había ayunado bastante? Durante los 4 días de expiación y autoflagelación había utilizado el látigo con puntas de metal, el más pesado posible. Se había desprendido de todo su dinero, había roto un jarrón hermosísimo que su madre le había dejado, una herencia muy querida. Se había revolcado en barro y excrementos en el centro de la ciudad. Cientos de personas le habían visto. Sin duda, con eso bastaba, pero el tiempo era tan escaso. Se irguió tras reunir fuerzas y aplicó de nuevo los ojos al visor. Temblaba de terror. ¿Y si no había cambiado? ¿Y si sus mortificaciones no bastaban? Giró los controles y la manecilla de su senda temporal. Exploró el período posterior a la muerte. Sun Wu chilló y se derrumbó horrorizado. Su futuro era el mismo, exactamente el mismo, nada había cambiado. Su culpa era demasiado grande para ser expiada en tan poco tiempo. Necesitaría siglos y no tenía siglos. Se alejó del analizador y pasó junto a su cuñado. Gracias, murmuró tembloroso. Por una vez, una sombra de compasión se reflejó en las eficientes facciones morenas de Fei Pang. ¿Malas noticias? ¿El próximo giro trae consigo una encarnación desafortunada? El calificativo malas es insuficiente para describirlas. La compasión de Fei Pang se transformó en justa censura. ¿Y quién es el culpable, sino tú? Preguntó con severidad. Sabes que tu conducta en esta encarnación determina la siguiente. Si aspiras a una vida futura como animal inferior, has de examinar tu comportamiento y arrepentirte de tus pecados. La ley cósmica que nos gobierna es imparcial. Es una justicia equitativa, causa y efecto. Tus actos determinan tu siguiente encarnación. No pueden existir ni culpa ni aflicción, tan solo comprensión y arrepentimiento. Su curiosidad pudo más que él. ¿Qué es? ¿Una serpiente? ¿Una ardilla? No es asunto tuyo, dijo Sun Wu, y se encaminó con aspecto desdichado hacia la salida. Lo miraré. Adelante. Sun Wu salió al pasillo entristecido. La desesperación le abrumaba. Nada había cambiado, todo continuaba igual. Moriría al cabo de 8 meses, infectado por alguna de las numerosas epidemias que azotaban las partes habitadas del mundo. La fiebre le devoraría, su cuerpo se cubriría de manchas rojas, se retorcería en una agonía de delirios, sus intestinos se paralizarían, su carne se consumiría, perdería la vista y después de interminables sufrimientos, moriría. Su cuerpo, un bulto informe, yacería entre cientos más. Una calle llena de cadáveres que serían recogidos por los sepultureros robot piadosamente inmunes. Sus restos mortales serían quemados en un incinerador de basuras en las afueras de la ciudad. Entretanto, la chispa eterna, el alma divina de Sun Wu se trasladaría de aquella encarnación espaciotemporal a la siguiente, pero no ascendería, sino que descendería. Había contemplado su descenso muchas veces en el analizador. Siempre la misma espantosa visión de su alma, una escena insoportable, cayendo como una piedra hacia uno de los continuos inferiores, el sumidero de una encarnación situada en la parte más baja de la escala. Había pecado. Sun Wu en su juventud había mantenido relaciones con una muchacha descarriada de ojos negros y largo cabello que se derramaba como una cascada sobre su espalda. Labios rojos, invitadores, pechos redondos, caderas que se cimbreaban de una manera inconfundible. Era la esposa de un amigo, de la clase guerrero, pero él la había tomado como amante. Estaba convencido de que tenía tiempo suficiente para expiar su concupiscencia, pero estaba equivocado. Su giro de rueda estaba próximo. La epidemia. No tuvo tiempo suficiente para ayunar, rezar y hacer buenas obras. Se había resignado a descender a un planeta purulento, de atmósfera contaminada, perteneciente a un sistema solar incandescente.
Un antiguo pozo de inmundicia, podredumbre y limo interminable. Un mundo selvático del peor tipo. En él sería una mosca de alas brillantes, un carroñero zumbante de vientre azulado que volaba, se arrastraba y devoraba los cadáveres podridos de lagartos gigantescos muertos en la lucha por la supervivencia. Desde ese pantano, ese planeta asolado por epidemias, en las entrañas de un sistema enfermo y contaminado, tendría que ascender penosamente por los interminables peldaños de la escala cósmica que ya había subido. Había tardado eones en llegar tan lejos hasta el nivel de ser humano en el planeta Tierra, en el sistema solar. Ahora debería empezar de nuevo. Elrond sea contigo, dijo Chai cuando la oxidada nave de observación recibió el beneplácito de la tripulación robot para efectuar un vuelo limitado. Sun Wu entró con paso lento en la nave y tomó asiento ante los restos de los controles. Hizo un ademán indiferente, cerró la puerta y la aseguró manualmente. Mientras la nave se elevaba hacia el cielo del atardecer, consultó de mala gana los informes y registros que Chai le había proporcionado. Los tinkeristas formaban una secta pequeña. Afirmaban contar con unos pocos centenares de miembros, todos pertenecientes a la clase tecno, la más despreciada de las castas sociales. Los bardos constituían la más apreciada, por supuesto. Eran los profesores de la sociedad, los hombres sagrados que guiaban a la humanidad hacia la lucidez. Después los poetas. Convertían en sagas las grandes gestas de Elrond Wu, que vivió, según la leyenda, en los espantosos días de la era de la locura. Por debajo de los poetas se encontraban los artistas, después los músicos, luego los obreros que supervisaban las cuadrillas de robots, a continuación los ejecutivos, los guerreros, los granjeros y por fin, en último lugar, los tecnos. La mayoría de los tecnos eran caucasianos, inmensos seres de piel blanca, increíblemente peludos como monos. Su parecido con los grandes simios era impresionante. Quizá Pluma Rota estaba en lo cierto. Quizá corría por sus venas sangre neandertal y la lucidez estaba fuera de su alcance. Sun Wu siempre se había considerado antirracista. Discrepaba con los que afirmaban que los caucasianos eran una raza aparte. Los extremistas creían que se producirían daños irreparables si se permitía a los caucasianos casarse entre sí. En cualquier caso, era un problema teórico. Ninguna mujer decente y digna de las clases superiores, de raza india, mongólica o bantú, permitiría que un cáucaso se le acercara. Bajo la nave se extendía un paisaje desolado. Aún se veían grandes puntos rojos, desprovistos de toda vegetación y superficies de escoria. A estas alturas, no obstante, casi todas las ruinas estaban cubiertas de tierra y garranchuelo. Vio a hombres y robots que trabajaban la tierra, pueblos, incontables puntos marrones diminutos en los campos verdes, ruinas dispersas de ciudades antiquísimas, llagas profundas similares a bocas ciegas, eternamente abiertas hacia el cielo. Nunca se cerrarían. Ya no. Más adelante se hallaba la zona de Detroit, llamada así, según se decía, en memoria de algún líder espiritual olvidado. Se veían más pueblos. A su izquierda la superficie plomiza de una especie de lago. Más allá, solo Elrond lo sabía. Nadie rebasaba ese límite. No existía vida humana allí, solo animales salvajes y cosas deformes, producto de la poderosa radiación que todavía infestaba el norte. Hizo descender la nave. Un campo despejado se extendía a su derecha. Un granjero robot araba la tierra con una hoz sujeta a su cintura, una pieza obtenida de alguna máquina averiada. Dejó de hundir la hoz y levantó la vista asombrado cuando la nave de Sun Wu aterrizó. La lucidez sea contigo, chirrió obedientemente el robot cuando Sun Wu salió. Sun Wu cogió su fajo de informes y documentos y lo guardó en el maletín. Cerró la puerta de la nave y se encaminó con paso apresurado hacia las ruinas de la ciudad. El robot continuó arañando la dura tierra con la oxidada hoz de metal, su cuerpo abollado, doblado por la mitad. Trabajaba con lentitud, en silencio, sin quejarse. ¿Algún problema, Bardo? Dijo con voz aflautada el niño, mientras Sun Wu se abría paso trabajosamente entre la escoria y los escombros. Era un pequeño bantú que se cubría con harapos cosidos de cualquier manera. Corrió junto a Sun Wu como un perrito, dando saltos y con una gran sonrisa en el rostro que dejaba al descubierto sus blancos dientes. Sun Wu adoptó una actitud cautelosa de inmediato. Su relación con la muchacha de cabello negro le había enseñado artimañas elementales. La nave se ha averiado.
Mintió, pero era una circunstancia muy común. Era la última nave de nuestro campo que aún funcionaba. El muchacho brincó, rió y arrancó un puñado de las hierbas verdes que crecía junto a la senda. Conozco a alguien que puede arreglarla, gritó. El pulso de Sun Wu se aceleró. Ah, sí, murmuró como indiferente. ¿Aún hay personas por estos parajes que practican el dudoso arte de la reparación? El chico asintió con solemnidad. ¿Tecnos? Prosiguió Sun Wu. ¿Viven muchos entre estas ruinas? Surgieron más chicos y chicas mantús de las ruinas. ¿Qué le pasa a tu nave? Gritó uno a Sun Wu. ¿No funciona? Como él andaba con parsimonia, todos se pusieron a correr y a gritar a su alrededor. Una pandilla salvaje carente de disciplina por completo. Daban tumbos, luchaban y se perseguían mutuamente, incansables. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido instrucción primaria? Preguntó Sun Wu. Se hizo un silencio repentino. Los chicos intercambiaron miradas de culpabilidad. Ninguno contestó. Santo Elrond, exclamó Sun Wu horrorizado. ¿Sois analfabetos? Las cabezas se inclinaron. ¿Y cómo esperáis armonizaros con la voluntad divina? ¿Cómo llegaréis a conocer el plan divino? Esto es demasiado. Apuntó con un dedo regordete a uno de los muchachos. ¿Os preparáis con rigor para la vida futura? ¿Os purificáis y mortificáis constantemente? ¿Rechazáis la carne, el sexo, las diversiones, las ganancias económicas, la educación, el ocio? Era obvio. Sus risas y juegos espontáneos demostraban que aún vivían libres de trabas, lejos de la lucidez. Y la lucidez es el único camino que conduce a la comprensión del plan eterno, de la rueda cósmica que gira sin cesar. Mariposas, resopló Sun Wu disgustado. No sois mejores que los animales y aves del campo, que no se preocupan del mañana. Solo os preocupáis del presente y pensáis que el mañana no llegará, como insectos. Pensar en los insectos le recordó a la mosca de alas brillantes que se arrastraba sobre los cadáveres de los lagartos podridos, y su estómago se revolvió. Lo controló con esfuerzo y siguió andando, hacia la hilera de aldeas que se alzaban un poco más adelante. Los granjeros trabajaban los campos yermos por todas partes. Una delgada capa de tierra sobre la escoria, unos pocos tallos de trigo se agitaban flácidos y frágiles. El suelo era terrible, el peor que había visto. Notó el metal bajo sus pies, llegaba casi hasta la superficie. Hombres y mujeres encorvados regaban sus pobres cosechas con latas antiguos, recipientes de metal, encontrados entre las ruinas. Un burro tiraba de una tosca carreta. En otro campo las mujeres sembraban a mano. Todas se movían con lentitud, como entontecidas, víctimas de las lombrices intestinales. Todas iban descalzas. Los niños aún no se habían contagiado, pero solo era cuestión de tiempo. Sun Wu alzó la vista hacia el cielo y dio gracias a Elrond. Aquí los sufrimientos eran crudelísimos. Se notaba a simple vista. Un crisol al rojo vivo moldeaba a estos hombres y mujeres. Sus almas habrían alcanzado un nivel de purificación inaudito. Un niño estaba tendido a la sombra junto a su madre medio dormida. Las moscas volaban alrededor de sus ojos. Su respiración era ronca y pesada y tenía la boca abierta. Un rubor enfermizo desteñía sus morenas mejillas. Tenía el vientre abultado. Volvía a estar embarazada. Otra alma inmortal que debería ascender desde un nivel inferior. Sus grandes pechos se bambolearon cuando se removió en su sueño y el sucio cobertor se cayó. Venid aquí, llamó Sun Wu a la banda de niños negros que le seguían. Quiero hablar con vosotros. Los niños se acercaron, la vista clavada en el suelo, y formaron un silencioso círculo a su alrededor. Sun Wu se sentó. Colocó el maletín a su lado y dobló las piernas bajo el cuerpo, en la postura tradicional indicada por Elrond en su séptimo libro de enseñanzas. Yo preguntaré y vosotros contestaréis, dijo Sun Wu. ¿Conocéis el catecismo básico? Escrutó el círculo de caras negras. ¿Quién sabe el catecismo básico? Se levantaron una o dos manos. La mayoría de los niños desviaron la mirada. Primero, dijo Sun Wu, ¿quién eres? Eres un fragmento ínfimo del plan cósmico. Segundo, ¿qué eres? Una mota en un sistema tan inmenso que está más allá de la comprensión. Tercero, ¿cuál es el sentido de la vida? Llevar a cabo lo exigido por las fuerzas cósmicas. Cuarto, ¿dónde estás?
en un peldaño de la escala cósmica. Quinto, ¿dónde has estado? En innumerables peldaños, a cada giro de la rueda, avanzas o retrocedes. Sexto, ¿qué determina tu dirección en el siguiente giro? Tu conducta en la actual encarnación. Séptimo, ¿cuál es la conducta correcta? Someterte a las fuerzas eternas, a los elementos cósmicos que componen el plan divino. Octavo, ¿cuál es el significado del sufrimiento? Purificar el alma. Noveno, ¿cuál es el significado de la muerte? Liberar a la persona de la actual encarnación para que pueda subir otro peldaño de la escala. Décimo, Sun Wu cayó en aquel momento. Dos formas semihumanas se estaban acercando. Inmensas figuras de piel blanca que caminaban por los campos calcinados entre las enfermizas cosechas de trigo. Tecnos que venían a su encuentro. Se le puso la piel de gallina. Caucos. Su piel emitía un brillo pálido y enfermizo, como insectos nocturnos agazapados debajo de las rocas. Se levantó, reprimió su desagrado y se preparó para recibirlos. Lucidez, dijo Sun Wu. Percibió su olor como almizcle cuando se detuvieron ante él. Dos bultos. Dos inmensos machos sudorosos de piel húmeda y pegajosa, con barba y largo cabello desordenado. Vestían pantalones y botas de lona. Sun Wu, horrorizado, observó el espeso vello que cubría su pecho como una mata de lana. Pelo en las axilas, brazos, muñecas, incluso en el dorso de las manos. Quizá Pluma Rota tenía razón. Quizá la arcaica raza de Neandertal, los falsos hombres, aún sobrevivían estas grandes bestias amorfas de cabello rubio. Casi podía ver al simio agazapado tras los ojos azules. Hola, dijo el primer cauco. Al cabo de un momento añadió, me llamo Jameson. Pete Ferris, gruñó el otro. Ninguno de los dos observó las deferencias acostumbradas. Sun Wu se estremeció, pero procuró disimularlo. ¿Era a propósito un insulto velado o simple ignorancia? Un dilema difícil. Como Chai había dicho, existía una desagradable corriente subterránea de resentimiento, envidia y hostilidad entre las clases inferiores. Estoy efectuando una inspección de rutina, explicó Sun Wu, sobre la tasa de mortalidad y natalidad en las zonas rurales. Me quedaré unos cuantos días. ¿Puedo alojarme en algún sitio? ¿Hay hostales o posadas? Los dos caucos permanecieron en silencio. ¿Por qué? Preguntó uno de repente. Sun Wu parpadeó. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está realizando una inspección? Si quiere alguna información, nosotros se la proporcionaremos. Sun Wu no daba crédito a sus oídos. ¿Saben con quién están hablando? Soy un bardo. Ustedes están 10 clases más abajo. ¿Cómo se atreven? Se estremeció de rabia. En estas zonas rurales, los tecnos habían olvidado por completo cuál era su lugar. ¿En qué pensaban los bardos locales? ¿Por qué permitían el hundimiento del sistema? Se horrorizó al pensar en lo que ocurriría si permitía a los tecnos, granjeros y ejecutivos mezclarse, incluso casarse entre sí, comer y beber en los mismos lugares. Toda la estructura de la sociedad se vendría abajo. Si todos iban a conducir los mismos vehículos, utilizar los mismos retretes, era increíble. Una repentina imagen de pesadilla se formó en la mente de Sun Wu. Los tecnos viviendo y copulando con las mujeres de las clases bardo y poeta. Imaginó con horror una sociedad de estructura horizontal, todos sus habitantes en el mismo nivel. Era contrario a la esencia del cosmos, al plan divino. Era como volver a la era de la locura. Se estremeció. ¿Dónde está el director de esta zona? Preguntó. Llévenme a su presencia, trataré directamente con él. Los dos caucos, sin decir palabra, dieron media vuelta y se alejaron por donde habían venido. Tras un momento de parálisis, Sun Will los siguió enfurecido. Le guiaron a través de campos agostados y colinas erosionadas en las que no crecía nada. Cada vez se veían más ruinas. En la periferia de la ciudad se habían establecido una serie de aldeas compuestas por cabañas de madera desvencijadas y calles de barro. Las aldeas despedían un penetrante hedor, olor a muerte y putrefacción. Bajo las cabañas dormían perros. Los niños jugaban entre las inmundicias y los escombros. Las gallinas picoteaban a su alrededor. Vio cerdos, gatos esqueléticos y los eternos montones de metal oxidado que en ocasiones alcanzaban 9 metros de altura. Grandes torres de escoria roja se alzaban por doquier. Más allá de las aldeas empezaban las ruinas propiamente dichas, kilómetros y kilómetros de restos abandonados,
esqueletos de edificios, paredes de hormigón, bañeras y tuberías, masas informes que habían sido coches. Así continuaban desde la era de la locura, la década que había bajado el telón sobre el período más lamentable de la historia del hombre. Los 5 siglos de locura y discordia se conocían ahora como la Edad de la Herejía, cuando el hombre se alzó contra el plan divino y decidió tomar las riendas de su destino. Llegaron a una cabaña más grande, un edificio de madera de 2 pisos. Los caucos subieron un tramo de escalera destartalado. Las tablas crujieron y cedieron de forma amenazadora bajo el peso de las botas. Sun Wu los siguió nervioso. Llegaron a un porche, una especie de terraza abierta. Un hombre estaba sentado en la terraza, un obeso funcionario de piel cobriza con los pantalones desabrochados, el reluciente cabello negro recogido en un moño sobre la nuca rojiza. Su nariz era larga y prominente, su rostro grande y achatado con muchas papadas. Bebía zumo de lima de una copa de hojalata y contemplaba la calle embarrada. Cuando los caucos aparecieron, se levantó un poco, un esfuerzo prodigioso. Este hombre quiere verte, dijo el cauco llamado Jameson, señalando a Sun Wu. Sun Wu avanzó hecho una furia. Soy un bardo de la Cámara Central. ¿Reconoce esto? Se abrió la túnica y mostró el símbolo del brazo sagrado, una guadaña de oro con pátina roja. Insisto en que me concedan el tratamiento adecuado. No he venido para que me lleven de un sitio a otro como un... Había hablado demasiado. Sun Wu controló su ira y cogió el maletín. El indio gordo le examinó con calma. Los dos caucos se habían dirigido al extremo de la terraza y se habían acuclillado a la sombra. Encendieron toscos cigarrillos y les dieron la espalda. ¿Permite esto? Preguntó Sun Wu con incredulidad. ¿Esta mezcla? El indio se encogió de hombros y se hundió todavía más en la silla. La lucidez sea contigo, murmuró. ¿Quieres acompañarme? Su expresión serena no se había alterado, como si no hubiera observado nada anormal. ¿Un poco de lima o café? El zumo de lima es bueno para esto. Señaló su boca. Tenía las encías llagadas. No, gracias, murmuró Sun Wu mientras se sentaba frente al indio. Me encuentro aquí para realizar una inspección oficial. El indio cabeceó apenas. Ah, sí. Tasas de mortalidad y natalidad. Sun Wu vaciló y luego se inclinó hacia el indio. Insisto en que ordene a esos caucos que se vayan. Debo hablar con usted en privado. La expresión del indio no cambió. Mantuvo su ancho rostro impasible. Al cabo de unos instantes se volvió levemente. Bajad a la calle, por favor, ordenó. Los dos caucos se levantaron, gruñeron y pasaron junto a la mesa, lanzando miradas de rencor a Sun Wu. Uno de ellos tosió y escupió sobre la barandilla, un insulto evidente. Insolente, dijo Sun Wu con voz estrangulada. ¿Cómo es posible que lo permita? ¿Ha visto eso? Es inaudito por Elrond. El indio se encogió de hombros, indiferente y eructó. Todos los hombres son hermanos en la rueda. ¿Acaso no predicó eso Elrond cuando estuvo en la tierra? Por supuesto, pero ¿acaso no son también esos hombres nuestros hermanos? Naturalmente, contestó Sun Wu con altivez, pero han de saber cuál es su lugar. Pertenecen a una clase insignificante. Se les llama cuando se da la rara circunstancia de que sea preciso reparar un objeto, pero no recuerdo que en el último año se haya producido un acontecimiento semejante. La necesidad de esa clase disminuye año tras año. A la larga, esa clase y sus componentes... ¿Aboga tal vez por la esterilización? Preguntó el indio con mirada astuta. Abogo por algo. Las clases inferiores se reproducen como conejos, no paran de dar a luz. Mucho más deprisa que nosotros, los bardos. Siempre veo caucas embarazadas, pero ya no nacen apenas bardos. Las clases inferiores deben de fornicar incesantemente. Es lo único que les queda, murmuró el indio. Bebió un poco de lima. Debería aprender a ser más tolerante. ¿Tolerante? No tengo nada contra ellos, siempre que... Se dice, le interrumpió con voz plácida el indio, que el propio Elrond Wu era un cauco. Sun Wu comenzó a balbucear indignado, pero las palabras que pugnaban por salir murieron en su boca. Algo estaba pasando en la calle embarrada. ¿Qué ocurre? Preguntó Sun Wu. Se levantó de un brinco y se precipitó hacia la barandilla. Una lenta procesión desfilaba con paso solemne, como obedeciendo a una señal.
Hombres y mujeres salían de sus destartaladas chozas a la calle para mirar. A medida que la procesión se acercaba, el asombro de Sun Wu aumentaba. La cabeza le daba vueltas. Más mujeres y hombres surgían de las casas a cada momento. Daba la impresión de que habían centenares de personas. Formaban una turba densa, ruidosa, apretada, que se balanceaba de un lado a otro, los rostros ávidos. Un gemido histérico recorrió a la muchedumbre. Un viento poderoso que agitó sus miembros como hojas de un árbol. Constituían un todo, un inmenso organismo primitivo, extasiado e hipnotizado por la columna que se aproximaba. Los que desfilaban iban vestidos de una forma extraña. Camisa blanca remangada, pantalones gris oscuro de un estilo increíblemente arcaico y zapatos negros. La indumentaria era idéntica para todos ellos. Formaban una doble línea rutilante de camisas blancas y pantalones grises que desfilaban con calma y solemnidad, los rostros erguidos, las fosas nasales dilatadas, los mentones salientes. Un vidrioso fanatismo se reflejaba en cada uno de los hombres y mujeres, una expresión tan despiadada que Sun Wu se encogió de terror. Una serpiente de figuras ceñudas, ataviadas con sus camisas blancas y pantalones grises primitivos, un eco aterrador del pasado. El monótono ritmo de sus pisadas retumbaba entre las chozas estartaladas. Los perros despertaron. Los niños empezaron a llorar. Las gallinas salieron huyendo despavoridas. —¡Elrond! —exclamó Sun Wu—, ¿qué ocurre? Los miembros del desfile portaban extraños objetos simbólicos, imágenes rituales cuyo esotérico significado escapaba a Sun Wu. Exhibían tubos y palos, así como telas de algo parecido al metal. Metal. Sin embargo, no estaba oxidado, sino que brillaba. Sun Wu se quedó estupefacto. Los instrumentos parecían nuevos. El desfile pasó por debajo de ellos. Tras sus integrantes venía una enorme carreta sobre la cual se había montado un símbolo de la fertilidad, una especie de sacacorchos largo como un árbol. Surgía de un tubo cuadrado hecho de acero reluciente. A medida que el carro avanzaba, el instrumento subía y bajaba. Detrás del carro desfilaban más personas, también sombrías, de ojos vidriosos, cargadas con tubos y otros aparatos brillantes. A su paso, la calle se iba llenando de hombres y mujeres que los seguían, completamente aturdidos, perseguidos por niños y perros que ladraban. La última integrante del desfile portaba un pendón que ondeaba sobre ella mientras caminaba, un palo alto que apretaba contra su pecho. Sun Wu se fijó en él, y por un momento perdió el sentido de la realidad. Pasó ante sus propias narices a plena luz del sol para que todo el mundo lo viera. El estandarte llevaba bordada una gran T. —Son —empezó, pero el obeso indio le interrumpió. —Tinkeristas —gruñó, y bebió un poco más de lima. Sun Wu cogió su maletín y se dirigió hacia la escalera. Al pie, los dos corpulentos caucos entraron en acción. El indio les hizo una rápida señal. —¡A por él! Los dos hombres avanzaron a su encuentro, sus ojos azules entornados, inyectados en sangre y fríos como el hielo. Sus músculos se destacaban bajo la piel. Sun Wu introdujo la mano en su capa, sacó la pistola neurónica, apretó el disparador y apuntó hacia los dos caucos, pero no ocurrió nada. El arma había dejado de funcionar. La agitó con violencia. Fragmentos herrumbrados se desprendieron de ella. Estaba averiada, inutilizada. La tiró y con la energía que proporciona la desesperación saltó por encima del pasamano. Se precipitó a la calle acompañado de una cascada de madera podrida. Se estrelló en el suelo. Rodó. Se golpeó la cabeza contra la esquina de una cabaña y se puso en pie tembloroso. Corrió. Los dos caucos le persiguieron, abriéndose paso entre la muchedumbre. De vez en cuando echaba un vistazo a sus blancos y sudorosos rostros. Dobló una esquina, corrió entre cabañas destartaladas, saltó sobre una zanja de aguas negras, trepó por montañas de escombros. Rodó de nuevo y se tendió por fin tras un árbol sin soltar el maletín. No se veía a los caucos por ninguna parte. Los había burlado. De momento estaba a salvo. Miró a su alrededor. ¿En qué dirección estaba su nave? Se encontraba bastante lejos, a su derecha, apenas visible en la claridad agonizante del cielo. Sun Wu se puso en pie vacilante y se encaminó hacia allí. Su situación era terrible. Toda la región era protinquerista, incluido el director nombrado por la Cámara. Y no era un problema de determinadas clases. La secta se había encaramado hasta los círculos dirigentes. Ya no se circunscribía a los caucos,
En esta zona no se podía confiar en los bantús, los mongoles o los indios. Toda una región era hostil y le estaba esperando. Elrond era peor de lo que el brazo había supuesto. Era lógico que quisieran un uniforme. Toda una zona se había rendido a una secta fanática, un grupo de herejes violentos y extremistas que predicaban una doctrina diabólica. Se estremeció y continuó caminando, evitando el contacto con los granjeros, tanto humanos como robots. Aceleró el paso, cada vez más alarmado y aterrorizado. Si la doctrina se difundía, se hacía mella en una parte importante de la humanidad, cabía la posibilidad de que la era de la locura se reprodujera. Se habían apoderado de la nave. 3 o 4 caucos gigantescos haraganeaban alrededor del vehículo, con cigarrillos colgando de sus bocas indolentes. Sun Wu, desesperado y confuso, volvió sobre sus pasos. Había perdido la nave. Se le habían adelantado. ¿Qué iba a hacer ahora? Estaba anocheciendo. Para llegar a la zona habitada más cercana tendría que recorrer a pie unos 75 kilómetros en la oscuridad, por un territorio desconocido y hostil. El sol empezaba a hundirse tras el horizonte. El aire se notaba más frío y, para colmo, estaba empapado de inmundicias y agua estancada. Había resbalado en la oscuridad y caído en una zanja de aguas negras. Retrocedió con la mente en blanco. ¿Qué podía hacer? Estaba indefenso. Su pistola neurónica no le había servido de nada. Estaba solo, sin posibilidad de ponerse en contacto con el brazo. Había tinqueristas por todos lados. Le destriparían y regarían las cosechas con su sangre o algo peor. Divisó una granja. Bajo la débil luz del crepúsculo, distinguió una figura que continuaba trabajando, la silueta de una joven. La examinó con cautela, aprovechando que le daba la espalda. Estaba inclinada entre 2 filas de maíz. ¿Qué estaba haciendo? Era, por el amor de Elrond. Atravesó el campo dando tumbos y corrió hacia ella, desechando cualquier precaución. Jovencita, alto. En el nombre de Elrond, detente ahora mismo. La muchacha se incorporó. ¿Quién eres? Sun Wu, sin aliento, se plantó frente a ella, jadeante, pero sin soltar el maletín. Son hermanos nuestros. ¿Cómo puedes destruirlos? Es posible que se trate de parientes cercanos, fallecidos en fecha reciente. Golpeó la mano que sujetaba al tarro. Este cayó al suelo y los escarabajos prisioneros huyeron en todas direcciones. La ira tiñó de púrpura las mejillas de la joven. He tardado 1 hora en cogerlos. Los estabas matando, aplastándolos. Sun Wu apenas podía hablar, horrorizado. Te he visto. Pues claro. La muchacha enarcó sus negras cejas. Se comen el maíz. Son nuestros hermanos, repitió Sun Wu. Es lógico que se coman el maíz. Por culpa de algunos pecados cometidos, las fuerzas cósmicas han de... Se interrumpió atónito. ¿Acaso no lo sabes? ¿Nunca te lo han dicho? La muchacha tendría unos 16 años. Bajo la escasa luz no era más que una menuda y esbelta silueta, con el tarro vacío en una mano y una piedra en la otra. Una cascada de cabello negro resbalaba sobre su cuello. Sus ojos eran grandes y luminosos, sus labios llenos de un rojo profundo, su piel de un tono pardo cobrizo. Polinesia, probablemente. Atisbó sus firmes pechos bronceados cuando se agachó para coger un escarabajo que había caído sobre el caparazón. Su pulso se aceleró. Retrocedió 3 años en una fracción de segundo. ¿Cómo te llamas? Preguntó con más amabilidad. Frija. ¿Cuántos años tienes? 17. Soy un bardo. ¿Has hablado alguna vez con un bardo? No, murmuró la muchacha. Creo que no. Era casi invisible en la oscuridad. Sun Wu apenas podía verla, pero lo que veía provocaba paroxismos de dolor en su corazón. La misma nube de cabello negro, los mismos labios rojo intenso. La chica era más joven, por supuesto, casi una niña, y de la clase granjero encima. Sin embargo, tenía la figura de Liu, y no tardaría en madurar. Cuestión de meses, lo más probable. Un mecanismo antiquísimo puso en funcionamiento sus cuerdas vocales. He aterrizado en esta zona para llevar a cabo una inspección. Mi nave ha sufrido una avería y debo pernoctar aquí, pero no conozco a nadie. Mi situación es... ¿Por qué no pasas la noche con nosotros? Dijo Frija al instante. Nos sobra una habitación, ahora que mi hermano se ha marchado. Será un placer, se apresuró a responder Sun Wu. ¿Quieres guiarme? Recompensaré vuestra amabilidad. La muchacha se encaminó hacia una forma vaga que se vislumbraba en la oscuridad. Sun Wu corrió tras ella.
Me parece increíble que no hayas recibido instrucción. Esta zona se ha deteriorado hasta extremos inauditos. ¿En qué manos has caído? Ya veo que deberemos pasar mucho tiempo juntos. Ninguno de vosotros se aproxima siquiera a la lucidez. Todos estáis desfasados. ¿Qué significa eso? Preguntó Frija mientras subía al porche y abría la puerta. ¿Desfasados? Sun Wu parpadeó asombrado. Tendremos que estudiar mucho juntos. Su entusiasmo provocó que tropezara con un peldaño, pero logró mantener el equilibrio. Quizá necesites una instrucción completa. Habrá que empezar desde el principio. Tomaré medidas para que permanezcas un tiempo en el brazo sagrado. Bajo mi protección, por supuesto. Desfasado significa en discordancia con los elementos cósmicos. ¿Cómo puedes vivir así? Querida, será necesario reconciliarte con el plan divino. ¿Cuál es el plan? La muchacha le condujo a una confortable sala de estar. Un buen fuego chisporroteaba en la chimenea. Un anciano de largo pelo blanco y dos hombres más jóvenes estaban sentados alrededor de una tosca mesa de madera. Una anciana menuda y arrugada dormitaba en una mecedora. En la cocina, una joven rolliza preparaba la cena. ¡El plan! Exclamó Sun Wu patitieso. Paseó la mirada a su alrededor. De repente su maletín cayó al suelo. Caucos, murmuró. Todos eran caucasianos, incluida Frija. Estaba muy bronceada. Su piel era casi negra, pero no dejaba de ser una cauca. Recordó que el sol ponía morenos a los caucos y que a veces adquirían un tono más oscuro que los mongólicos. La chica había colgado su indumentaria de trabajo de un gancho clavado en la puerta. Los pantalones cortos revelaban unos muslos blancos como la leche. Y los dos ancianos. Este es mi abuelo, dijo Frija, indicando al hombre. Benjamin Tinker. Bajo la mirada vigilante de los dos Tinkers más jóvenes, Sun Wu fue bañado y frotado. Se le entregó ropa limpia y después algo de comer. Comió muy poco, no se sentía muy bien. No puedo entenderlo, murmuró mientras apartaba su plato. El analizador de la Cámara Central dijo que me quedaban 8 meses. La epidemia, reflexionó. Claro que siempre puede cambiar. El analizador trabaja sobre pronósticos, no sobre datos fidedignos. Múltiples posibilidades, libre albedrío. Cualquier acto de significado es suficiente. Ben Tinker soltó una carcajada. ¿Quiere seguir con vida? Por supuesto, murmuró Sun Wu indignado. Todos rieron, incluso Frija y la anciana de pelo blanco como la nieve y dulces ojos azules. Eran las primeras caucas que veía. No eran grandes y desgarbadas como los caucos. Tampoco daban la impresión de poseer las mismas características bestiales. Por el contrario, los dos caucos jóvenes parecían bastante rudos. Su padre y ellos estaban examinando una serie de papeles e informes extendidos sobre la mesa del comedor, entre los platos vacíos. Esta zona, murmuró Ben Tinker. Aquí tendría que haber tuberías y aquí. Lo que más se necesita es agua. Antes de la próxima cosecha, tiraremos unos cuantos kilos de fertilizantes artificiales y araremos. Los arados eléctricos ya tendrían que estar a punto para entonces. ¿Y después? Preguntó uno de los hijos. Pulverizaremos. Si no tenemos los pulverizadores de nicotina, habrá que echar de nuevo una capa de cobre. Prefiero el pulverizador, pero la producción anda algo retrasada. De todos modos, gracias al taladro contamos con buenas cavernas de almacenamiento. Habría que iniciar la recolección. Y aquí será necesario desecar, indicó el otro hijo. Los mosquitos no paran de reproducirse. Podemos probar con petróleo, como ya hicimos en la otra zona, pero yo me inclino por rellenarlo todo. Podemos utilizar la draga y el cangilón, si no están ocupados. Sun Wu no se había perdido detalle. Se levantó con movimientos inseguros, temblorosos de ira. Apuntó con un dedo al mayor de los Tinker. Se están entrometiendo, jadeó. Los tres levantaron la vista. ¿Entrometiendo? En el plan cósmico. Santo Elrond, están interfiriendo en los procesos divinos. De pronto comprendió algo que estremeció todo su ser. Van a retrasar los giros de la rueda. Eso es cierto, concedió Ben Tinker. Sun Wu volvió a sentarse estupefacto. Su mente se negaba a aceptar lo que oía. No entiendo. ¿Qué pasará? Si disminuyen la velocidad de la rueda, si entorpecen el plan divino. Este hombre nos va a causar problemas, murmuró Ben Tinker pensativo. Si le matamos, el brazo se limitará a enviar a otro. Tienen cientos como él. Si no le matamos, si le dejamos volver, armará tal escándalo que toda la cámara caerá sobre nosotros.
Aún es demasiado pronto para permitir que eso suceda. Cada día ganamos más apoyo, pero necesitamos unos cuantos meses más. La frente de Sun Wu se perló de sudor. Lo secó con mano temblorosa. Si me matan, murmuró, descenderán muchos peldaños en la escalera cósmica. Han llegado bastante lejos. ¿Por qué van a estropear el trabajo logrado en incontables siglos? Ben Tinker clavó un enérgico ojo azul en él. Amigo mío, dijo, ¿no es cierto que la siguiente encarnación viene determinada por el comportamiento en la anterior? Sun Wu asintió. Todo el mundo lo sabe. ¿Y cuál es el comportamiento correcto? Cumplir el plan divino, respondió de inmediato Sun Wu. Quizá nuestro movimiento forme parte de ese plan, dijo Ben Tinker. Quizá las fuerzas cósmicas quieran que sequemos los pantanos, matemos a las langostas y vacunemos a los niños. Al fin y al cabo, las fuerzas cósmicas nos pusieron aquí. Si me matan, gimoteó Sun Wu, seré una mosca carroñera. Lo vi, una mosca de alas brillantes y vientre azul que se arrastraba sobre el cadáver de un lagarto muerto en una selva putrefacta de un planeta repugnante. Brotaron lágrimas de sus ojos. Intentó reprimirlas sin éxito. En un sistema apartado, en el peldaño más bajo de la escala. Tinker se estaba divirtiendo. ¿Por qué? He pecado. Sun Wu sorbió por la nariz y se ruborizó. Cometí adulterio. ¿Y no puede alcanzar la expiación por sus propios medios? No tengo tiempo. Su aflicción se convirtió en incontenible desesperación. Mi mente continúa siendo impura. Señaló a Frija, que estaba de pie en el umbral del dormitorio, una forma flexible bronceada en pantalones cortos. Sigo teniendo pensamientos carnales, no puedo evitarlo. Dentro de 8 meses la epidemia hará girar la rueda y moriré. Si llegara viejo, arrugado y desdentado, sin apetitos. Su rechoncho cuerpo se agitó convulsivamente. No tengo tiempo para expiar mis culpas. Según el analizador, moriré joven. Después de aquel torrente de palabras, Tinker permaneció en silencio sumido en sus pensamientos. La epidemia, dijo por fin. ¿Cuáles son los síntomas exactos? Sun Wu los describió. Su oliváceo rostro había adquirido un tono verdoso. Cuando hubo terminado, los tres hombres intercambiaron una mirada significativa. Ben Tinker se puso en pie. Venga conmigo, dijo en tono animado, y cogió al bardo por el brazo. Quiero enseñarle algo. Es una reliquia de los viejos tiempos. Tarde o temprano nuestros avances permitirán que la fabriquemos, pero de momento hemos de conformarnos con la que queda. Hemos de guardarla vigilada y bajo llave. Es por una buena causa, dijo uno de los hijos. Vale la pena. Miró a su hermano y sonrió. El bardo Chai terminó de leer el informe de Sun Wu. Lo dejó sobre la mesa con aire suspicaz y contempló al joven bardo. ¿Estás seguro? ¿No es necesario realizar más investigaciones? La secta desaparecerá, murmuró Sun Wu en un tono indiferente. Carece de auténtico apoyo. Es una simple válvula de escape, sin valor intrínseco. Chai no estaba convencido. Releyó algunos fragmentos del informe. Supongo que tiene razón, pero nos han llegado tantas mentiras, replicó Sun Wu. Rumores, habladurías. ¿Puedo marcharme? Se encaminó hacia la puerta. ¿Ansioso por empezar las vacaciones? Chai sonrió. Sé cómo te sientes. Este informe te habrá resultado agotador. Zonas rurales, aguas estancadas. Tenemos que preparar un programa mejor de educación rural. Estoy convencido de que regiones enteras se hallan en estado de confusión. Hemos de llevar la lucidez a esa gente. En nuestra misión histórica, el objetivo de nuestra clase es ese. Muy cierto, murmuró Sun Wu antes de salir del despacho y alejarse por el pasillo. Mientras caminaba, acariciaba sus cuentas con agradecimiento. Rezó una oración silenciosa mientras sus dedos recorrían la superficie de las diminutas píldoras rojas, esferas brillantes que resplandecían como nuevas en lugar de las viejas. El regalo de los tinkeristas. Las cuentas le resultarían muy útiles. Cerró la mano sobre ellas. Durante los siguientes 8 meses tenían que estar bien protegidas. Debía vigilarlas con suma precaución mientras exploraba las ruinas de las ciudades españolas hasta enfermar de la epidemia. Era el primer bardo que llevaba un rosario de cápsulas de penicilina.